El sol caía como plomo derretido. Dolores Inés de Mendoza, viuda, 32 años, vestido negro de luto, caminaba por el corredor cuando lo vio. Mateo, torso desnudo, piel brillando de sudor, ojos negros que la atravesaron. 3 segundos. Su corazón dejó de latir. Esa noche no pudo dormir. Veía esos ojos en la oscuridad. 4 días después, algo se rompió dentro de ella. Se acercó, el corazón desbocado. «¿Puedo hacerte un agrado?», susurró. Mateo temblaba. «Mi señora, no es apropiado». Pero cuando sus dedos se rozaron, el mundo se incendió, y ambos supieron, esto los destruiría o los salvaría. Guadalajara, México, 1857. El sol caía como plomo derretido sobre las tejas de barro. Dolores Inés de Mendoza tenía 32 años, viuda desde hacía apenas 6 meses, vestido negro de luto, cintura estrecha, manos pequeñas que temblaban cuando nadie miraba. Su esposo murió dejándole la hacienda más grande del valle, tierras, ganado, 30 esclavos. Ella nunca quiso esclavos. Pero la ley era clara. Una mujer no podía rechazar una herencia, aceptar todo o perder todo. Aquella tarde de julio, el calor era un animal vivo que respiraba contra su cuello. Dolores caminaba por el corredor de arcos blancos, sus zapatos resonando contra las piedras. El encaje negro de su vestido se pegaba a su piel. Entonces lo vio. Mateo. Estaba en el patio central, descalzo, con el torso desnudo brillando de sudor mientras cargaba sacos de maíz. 26 años. Piel morena como la tierra mojada, espalda ancha, marcada por cicatrices antiguas, manos grandes y fuertes, pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. Ojos negros, profundos, tristes, como un pozo sin fondo. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. 3 segundos, tal vez 4. Él bajó la cabeza rápidamente, demasiado rápidamente, como quien se quema. Dolores sintió algo extraño y prohibido atravesarle el pecho, un cosquilleo, una chispa. No. Apretó los puños. Siguió caminando, más rápido. Los tacones golpeaban las piedras con furia. «Eres viuda, eres decente, eres de buena familia». Pero aquella noche no pudo dormir. Veía esos ojos en la oscuridad, en el techo, en las sombras que bailaban con las velas. Pasaron 3 días. Dolores lo buscaba con la mirada, sin querer, sin poder evitarlo. Mateo trabajaba en silencio, siempre con la cabeza baja, nunca hablaba. Los otros esclavos lo llamaban el mudo, no porque no pudiera hablar, sino porque eligió el silencio como su única defensa. El 4.º día, algo se rompió dentro de ella. Era media tarde. El cielo estaba blanco de calor. Dolores salió al jardín trasero, donde los jazmines perfumaban el aire espeso. Sabía que él estaría allí, reparando la cerca de madera. Allí estaba, de rodillas, martillo en mano. Gotas de sudor le corrían por las sienes. Dolores se acercó. El corazón le golpeaba las costillas. «Mateo», dijo. Él se congeló. El martillo quedó suspendido en el aire. Se puso de pie lentamente, sin mirarla, los ojos clavados en el suelo. «Sí, mi señora», murmuró. Voz ronca, casi un susurro. Dolores tragó saliva. Las manos le temblaban. Escondió los dedos entre los pliegues de su vestido negro. «¿Tienes sed?», preguntó. Silencio. «Sí, mi señora». Dolores sacó un pañuelo de encaje blanco de su manga. Lo había mojado en agua de rosas aquella mañana. Lo extendió hacia él. «Toma, limpiarte el rostro». Mateo levantó los ojos. Apenas un segundo, pero fue suficiente. Había miedo en su mirada y algo más, algo que hacía que el aire entre ellos vibrara como las cuerdas de una guitarra. «No puedo, mi señora», susurró. «No es apropiado». «Yo te lo ordeno», dijo Dolores. Pero su voz no sonó como una orden, sonó como un ruego.
Las manos de Mateo temblaban cuando tomó el pañuelo. Sus dedos rozaron los de ella. Fue apenas un roce, menos de un segundo, pero Dolores sintió ese contacto como un rayo que le recorrió todo el cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el vientre, hasta lugares que una viuda decente no debía sentir. Mateo se llevó el pañuelo al rostro, cerró los ojos, aspiró el aroma de rosas. Sus labios temblaron. «Gracias, mi señora», murmuró devolviéndolo. Dolores lo tomó, aún tibio de su piel. «¿Puedo...?» Mateo se detuvo. La voz le falló. Tragó saliva. «¿Puedo hacerle un favor, mi señora?» «¿Qué clase de favor?» Él levantó la mirada, por primera vez completamente. Ojos negros brillando de lágrimas contenidas. Déjeme agradecerle por su bondad, por mirarme como si fuera un hombre». A Dolores se le cerró la garganta. «Tú eres un hombre, Mateo». Él negó con la cabeza. Una lágrima le rodó por la mejilla. «No según la ley, mi señora». Silencio. Solo el viento moviendo los jazmines, solo el latido furioso de dos corazones que no deberían latir al mismo tiempo. Dolores dio un paso atrás, luego otro. Las piernas le flaqueaban. «Vuelve a tu trabajo», susurró, y huyó. Corrió por el jardín, por el corredor, hasta su habitación. Cerró la puerta con llave y se dejó caer contra la madera. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Se llevó el pañuelo a los labios. Aún olía a él, a sudor, a tierra, a hombre, y supo, con una certeza que le helaba la sangre, que su vida acababa de cambiar para siempre, porque ese esclavo tímido, ese hombre de mirada triste y manos temblorosas, acababa de romper todas las murallas que ella había construido alrededor de su corazón. Y lo más peligroso de todo, ella quería que la siguiera rompiendo. Pasaron 2 semanas de agonía. Dolores se despertaba cada mañana diciéndose, «Hoy no lo buscaré». Pero sus pies la traicionaban. Sus ojos lo buscaban en cada rincón de la hacienda, en el establo, en el pozo de agua, en los campos de maíz donde los esclavos trabajaban bajo el sol despiadado. Mateo también la buscaba, ella lo sabía, porque cuando sus miradas se cruzaban, apenas un segundo, tal vez 2, el mundo entero se detenía. El ruido desaparecía, el calor se volvía frío, y entre ellos se tendía un hilo invisible que tiraba, hasta que uno de los dos tenía que apartar la mirada o morir. Las otras esclavas comenzaron a murmurar. Dolores las escuchaba en los pasillos. «La señora lo mira diferente. Ese Mateo va a terminar colgado de un árbol. Ella no sabe lo que hace. Es viuda, está sola, confunde la soledad con...». Dolores apretaba los dientes y seguía caminando. Pero las palabras le quemaban por dentro, porque tenían razón. Una noche de luna llena, Dolores no pudo más. Se puso un chal oscuro sobre los hombros. Salió descalza de su habitación, los pies desnudos contra las piedras frías del corredor, el corazón desbocado. Sabía dónde dormían los esclavos, en el galpón grande al fondo de la propiedad. Paredes de adobe, techo de paja, 20 hombres amontonados en petates sobre el suelo de tierra. Mateo dormía aparte, en un cuartito pequeño junto al establo, porque los otros esclavos no lo querían cerca, decían que traía mala suerte, que su silencio era una maldición. Dolores caminó entre las sombras. El miedo le apretaba la garganta. Si alguien la veía, si don Sebastián, el capataz, la descubría, pero ya no le importaba. Llegó al cuartito. La puerta era solo una cortina de tela rasgada. Adentro, una vela parpadeaba. «Mateo», susurró. Silencio. Luego un ruido, movimiento. La cortina se apartó, y allí estaba él, descalzo, camisa abierta, ojos enormes de sorpresa y miedo. «Mi señora...». Su voz tembló.
No debería, no puede estar aquí. Lo sé, dijo Dolores, y entró. El cuartito era minúsculo, apenas cabían los dos de pie. Un petate en el suelo, una manta raída, un jarro de agua, nada más. Mateo retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Si alguien la ve, me matarán. Nadie me verá, dijo Dolores, pero el miedo le hacía temblar la voz. Se acercó a él. Un paso, dos. Mateo respiraba rápido. Tenía las manos abiertas contra la pared, como si quisiera atravesarla y escapar. ¿Por qué vino?, susurró. Dolores lo miró a los ojos, esos ojos negros que la perseguían en sueños. Porque las palabras se le atascaron en la garganta. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Mateo cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. No diga eso, mi señora. Por favor, no me haga esto. ¿Hacerte qué? Hacerme soñar, dijo él abriendo los ojos. Y en ellos había tanto dolor que Dolores sintió que se ahogaba. Hacerme creer que soy más que esto, más que un esclavo, más que un objeto que puede ser vendido, golpeado, matado. Tú eres más, dijo Dolores, y levantó la mano, lentamente, muy lentamente, le tocó el rostro. Mateo se estremeció de pies a cabeza, cerró los ojos. Un sollozo se le escapó de la garganta. Mi señora, susurró. Dolores, dijo ella. Llámame Dolores. No puedo. Puedes. Aquí, en este lugar donde nadie nos ve, puedes. Mateo abrió los ojos. La miró como si fuera la primera vez que veía el sol. Dolores, murmuró, y el nombre sonó en sus labios como una oración. Ella se acercó más, tanto que podía sentir el calor de su piel, tanto que podía oler el sudor, la tierra, el jabón barato con que lavaba su ropa. Quiero, dijo ella, y la voz le falló. Quiero hacerte un agrado. Mateo tragó saliva. ¿Qué clase de agrado? Dolores levantó las manos, las puso sobre el pecho de él. Sintió el corazón galopando bajo sus palmas. Quiero que por un momento, solo un momento, olvides lo que eres, olvides las cadenas, olvides la ley y me dejes cuidarte. Yo no sé. Mateo temblaba tanto que apenas podía hablar. Shh. Dolores se puso de puntillas. Le pasó los dedos por el cabello. Pelo negro, grueso, húmedo de sudor. Solo cierra los ojos. Mateo obedeció. Las lágrimas le corrían libremente por el rostro. Dolores lo tocó con una ternura infinita. Le limpió las lágrimas con los pulgares. Le acarició las mejillas, la frente, las sienes. Eres hermoso, susurró. ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? Mateo negó con la cabeza. Un sollozo le sacudió el pecho. Pues lo eres. Eres lo más hermoso que he visto en mi vida. No diga eso, gimió él. Por favor, me está matando. ¿Por qué? Mateo abrió los ojos, y en ellos había una desesperación tan honda que Dolores sintió que se ahogaba. Porque cuando se vaya, cuando vuelva a ser su esclavo, cuando tenga que bajar la cabeza y llamarla mi señora, no voy a poder soportarlo. No después de esto, no después de que me haya mirado así, como si fuera su nombre, terminó Dolores. Porque lo eres. No, según el mundo, dijo Mateo, y la amargura en su voz era como veneno. Dolores le tomó el rostro entre las manos. Entonces que se joda el mundo, susurró, y lo besó. Fue un beso suave, apenas un roce de labios, un suspiro compartido, pero fue suficiente para cambiar todo. Mateo se quedó paralizado. Luego sus manos se movieron, temblando, inseguras. La rodearon por la cintura y la besó de vuelta, con hambre, con desesperación, con años de soledad vertidos en ese contacto. Dolores sintió que el mundo se incendiaba. Se separaron jadeando.
Mateo la miraba con ojos enormes, asustados, maravillados. ¿Qué hemos hecho?, susurró. Dolores sonrió, una sonrisa triste, hermosa. Algo que nos va a destruir a ambos, dijo ella. ¿O nos va a salvar? No lo sé. Mateo apoyó la frente contra la de ella. No me importa, murmuró. Si esto es un pecado, quiero arder. Y la besó otra vez. Afuera, la luna seguía brillando, indiferente. Adentro, dos mundos prohibidos se fundían en uno, y nada volvería a ser igual. El amanecer llegó demasiado pronto. Dolores despertó en su cama, sola, pero con el cuerpo ardiendo de recuerdos. Los labios de Mateo, sus manos temblorosas, el sabor de sus besos, el sonido de su respiración entrecortada. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Se levantó con las piernas temblorosas. Se miró en el espejo de marco dorado que había pertenecido a su madre. Una mujer pálida le devolvió la mirada. Ojeras oscuras, labios hinchados, ojos brillantes de miedo. Se vistió rápidamente, vestido negro de luto, corsé apretado, cabello recogido en un moño severo. Tengo que actuar normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando bajó al comedor para desayunar, supo que algo había cambiado. Don Sebastián, el capataz, estaba allí. Un hombre de 50 años, cara cuadrada, bigote gris, ojos pequeños y crueles. Llevaba 30 años manejando esclavos, con látigo y puño. «Buenos días, señora de Mendoza», dijo quitándose el sombrero. «Buenos días, don Sebastián». Él la miró de una manera extraña, como si supiera algo. «Tenemos que hablar», dijo. El estómago de Dolores se retorció. ¿Sobre qué? Sobre Mateo. Silencio. El nombre flotó en el aire como una sentencia de muerte. Dolores se sentó lentamente en la silla. Las manos le temblaban, las escondió bajo la mesa. «¿Qué pasa con él?». Don Sebastián se acercó, se inclinó hacia ella. Olía a tabaco y ron. «Los otros esclavos hablan, señora. Dicen que usted lo mira de forma particular». «No sé de qué me habla». «Señora». La voz de don Sebastián se volvió dura. «Llevo 30 años en este oficio. Sé reconocer cuando una mujer mira a un hombre. Y usted lo mira». Dolores se puso de pie. La rabia le quemaba la garganta. «¿Cómo me atrevo a mirar a mi propia propiedad? Es asunto mío, don Sebastián». «No cuando pone en riesgo la reputación de esta hacienda», replicó él. «No cuando los esclavos empiezan a murmurar. No cuando las otras familias comienzan a hablar». «¿Y qué dicen?». Don Sebastián la miró fijamente. «Que la viuda de Mendoza está perdiendo la cabeza, que la soledad la está volviendo loca, que está mirando a un esclavo como si fuera un hombre de su clase». «Es un hombre», dijo Dolores. «Error». Supo que había cometido un error en cuanto las palabras salieron de su boca. Don Sebastián dio un paso atrás. La miró con desprecio. «No, señora, no lo es. Es propiedad, como una vaca, como un caballo. Y si usted no puede verlo así, entonces voy a tener que deshacerme de él». El corazón de Dolores se detuvo. «¿Qué quiere decir?». «Que lo voy a vender. Hay un tratante que viene la semana próxima. Compra esclavos para las minas de plata en Zacatecas. Necesitan hombres fuertes. Mateo es joven. Sobrevivirá tal vez 1 año. 2, si tiene suerte». «No». Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No puede hacer eso». «Puedo y lo haré, a menos que...». «¿A menos que qué?». Don Sebastián sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. «A menos que usted se case conmigo». Silencio. Dolores lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué?». «Es viuda. Yo soy viudo. Tiene esta hacienda. Yo tengo experiencia manejándola. Es un arreglo perfecto. Y así nadie hablará. Nadie cuestionará nada». «Está loco». «Estoy siendo práctico».
dijo don Sebastián. Piénselo, señora, o se casa conmigo, o ese esclavo muere en las minas. Usted elige. Y salió. Dolores se quedó sola, temblando de rabia, de miedo. Se dejó caer en la silla. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó salir. Tengo que pensar. Tengo que encontrar una salida. Pero no había salida. La ley era clara. Si alguien los descubría, si alguien tenía pruebas, Mateo sería colgado. Ella perdería todo. Y aún así, cuando cerró los ojos, solo podía ver su rostro, sus manos temblorosas, sus labios diciendo su nombre como una oración. Dolores. Esa noche volvió a él. Mateo estaba sentado en el suelo de su cuartito con la cabeza entre las manos. Cuando la vio entrar, se puso de pie de un salto. No debería venir. Don Sebastián sospecha. Lo sé, dijo Dolores. Me lo dijo esta mañana. El rostro de Mateo se puso blanco. Entonces tenemos que parar. Esto tiene que terminar. No, dijo Dolores. ¡Me van a matar!, gritó Mateo, y era la primera vez que lo escuchaba gritar. Y a usted la van a arruinar. Perderá todo. Ya perdí todo, dijo Dolores, y las lágrimas finalmente se derramaron. Lo perdí el día que mi esposo murió. Lo perdí el día que me convertí en dueña de otros seres humanos. Lo perdí el día que me di cuenta de que mi vida no me pertenecía. Mateo la miraba con ojos deshechos. ¿Y qué propone? ¿Que sigamos así hasta que nos descubran? ¿Hasta que me cuelguen de un árbol y la obliguen a verlo? Propongo que huyamos, dijo Dolores. Silencio. Mateo parpadeó. ¿Qué? Que huyamos, los dos, esta misma noche. Podemos ir al norte, a Texas. Allí también hay esclavitud, dijo Mateo amargamente. Y yo sigo siendo un esclavo. No puedo cruzar la frontera sin papeles. Me atraparían, me traerían de vuelta, y entonces se calló. Pero ambos sabían cómo terminaba esa frase. Entonces lo matarían. Dolores se acercó, le tomó las manos. Entonces nos quedamos y nos escondemos. Mejor, más cuidadosos. Nadie tiene que saber. Ya saben, dijo Mateo suavemente. Los esclavos hablan, los sirvientes murmuran. Don Sebastián sospecha. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo le soltó las manos. Dio un paso atrás. Usted hace lo que tiene que hacer. Se casa con don Sebastián. Salva la hacienda. Salva su reputación. Y yo sobrevivo como pueda, en las minas o donde sea. ¡No! Dolores lo agarró de la camisa. No voy a dejarte morir. Ya estoy muerto, dijo Mateo, y en su voz había una resignación terrible. He estado muerto desde que nací esclavo. Esto que sentimos es solo un sueño hermoso, pero los esclavos no tienen derecho a soñar. Dolores lo besó, con furia, con desesperación. Entonces sueña conmigo, susurró contra sus labios. Aunque sea una mentira, aunque nos destruya, sueña conmigo. Y Mateo, Dios lo perdone, soñó. Se amaron esa noche, en silencio, en sombras, sabiendo que cada beso podía ser el último, sabiendo que el mundo los quería separados, pero eligiendo amarse de todas formas, porque a veces el amor no es una elección racional, a veces es un acto de rebeldía, un grito silencioso contra un mundo injusto, y ellos gritaron, en susurros, en la oscuridad, juntos. Los meses que siguieron fueron una danza peligrosa entre el cielo y el infierno. De día, Dolores era la señora de Mendoza, vestido negro, espalda recta, voz firme dando órdenes, revisando cuentas, supervisando la cosecha, manteniendo las apariencias. Mateo era el esclavo silencioso, cabeza baja, ojos en el suelo, manos trabajando sin descanso bajo el sol brutal de Jalisco. Pero de noche eran Dolores y Mateo. Solo eso.
Dos almas que se buscaban en la oscuridad. Encontraron un lugar secreto. Más allá de los campos de maíz, donde la tierra se volvía salvaje, había un bosquecillo de sauces llorones, árboles viejos con ramas que caían como cortinas verdes, y en el centro, oculta entre las raíces, una pequeña cueva que alguna vez fue refugio de bandidos. Nadie iba allí. Los esclavos decían que estaba embrujada, que por las noches se escuchaban lamentos, que los árboles atrapaban a quienes se adentraban demasiado. Perfecto. Dolores llegaba primero, siempre con un chal oscuro cubriendo su cabello, descalza para no hacer ruido, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos en la hacienda podían oírlo. Llevaba cosas, pequeñas cosas, pan fresco escondido en su delantal, un poco de queso, una manta, velas, porque Mateo no tenía nada, absolutamente nada que fuera suyo. Él llegaba después, siempre asustado, siempre mirando por encima del hombro, y cuando la veía allí, esperándolo entre las velas que hacían bailar sombras en las paredes de piedra, algo se rompía en su pecho. «No deberías», empezaba a decir, pero Dolores lo callaba con un beso. «Cállate», susurraba, «solo por esta noche, cállate y ámame». Y él amaba, Dios, cómo amaba. La tocaba como si fuera algo sagrado, con reverencia, con miedo, como si en cualquier momento fuera a desaparecer. Le contaba cosas que nunca le había contado a nadie. Cómo fue capturado a los 12 años. Él y su madre caminaban por un camino polvoriento en Oaxaca cuando los cazadores de esclavos los rodearon. Separaron a las mujeres de los hombres. Él nunca volvió a ver a su madre. «A veces sueño que la encuentro», decía con la voz quebrada, «que está viva, que me reconoce, pero luego despierto y estoy aquí, encadenado». Dolores lloraba con él. Lloraba por todo lo que le habían robado, la infancia, la libertad, la dignidad. «Algún día», le prometía secándole las lágrimas, «algún día serás libre». Mateo sonreía, una sonrisa triste. «La única libertad que tengo es esta», decía tocándole el rostro. «Estos momentos contigo, aquí, donde puedo ser Mateo, no un esclavo, solo Mateo». Y se amaban, no siempre de forma carnal. A veces solo se abrazaban. Se quedaban dormidos en la manta, con los cuerpos entrelazados, escuchando el viento mover las ramas de los sauces. Otras veces hablaban durante horas. Mateo le enseñaba palabras en náhuatl, el idioma de su madre. Dolores le leía poemas que traía escondidos en su vestido. «Eres más lista que cualquier hombre que conozco», le decía Mateo maravillado. «Soy una mujer en un mundo de hombres», respondía Dolores amargamente. «Tengo que ser 3 veces más lista solo para que me escuchen, y aún así no puedo elegir». «¿Elegir qué?» «Amarte», dijo ella. «Amarte a la luz del día, decirle al mundo que eres mío y que yo soy tuya». Mateo la besaba. «Ya eres mía», susurraba. «Aquí, en este lugar, eres mía». Pero el mundo seguía girando afuera de su cueva secreta. Don Sebastián no se rendía. Cada semana le proponía matrimonio a Dolores, de formas cada vez más directas, más amenazantes. «El tiempo se acaba, señora», le decía. «Los rumores crecen, pronto no habrá forma de detenerlos». Dolores sonreía, una sonrisa fría. «Entonces que hablen». Pero por dentro, el miedo la carcomía, porque sabía que don Sebastián tenía razón. Los sirvientes murmuraban: «La señora sale de noche, la vi caminando hacia los sauces». Y Mateo siempre desaparece a la misma hora. Era solo cuestión de tiempo. Una noche, Dolores llegó a la cueva llorando. Mateo la recibió con los brazos abiertos. «¿Qué pasó?» «Mi cuñada vino a visitarme», sollozó Dolores. «Me dijo que
que si no me caso pronto, la familia van a quitarme la hacienda, van a declararme incompetente. Dicen que una mujer sola no puede manejar una propiedad tan grande. Mateo la abrazó con fuerza. Entonces, cásate. Dolores se apartó. ¿Qué? Cásate, repitió Mateo. Con quien sea. Con don Sebastián si es necesario. Salva la hacienda. Y yo me conformo con esto, con estas noches, con estos momentos robados. No. Dolores lo agarró del rostro. No voy a casarme con otro hombre mientras te amo a ti. No tienes opción, dijo Mateo, y había lágrimas en sus ojos. No en este mundo, no con esta piel, no con lo que soy. Eres el hombre que amo, gritó Dolores. Eso es lo que eres. Mateo la besó, un beso desesperado, hambriento. Entonces ámame esta noche, susurró. Ámame como si fuera la última vez, porque tal vez lo sea, y ella lo amó, con todo su ser, con todo el dolor, la rabia, la desesperación de amar en un mundo que les prohibía hacerlo. Cuando terminaron, acostados en la manta, con los cuerpos brillando de sudor y lágrimas, Mateo habló. Si existiera un Dios justo, dijo, si existiera, nos dejaría amarnos, nos daría una oportunidad. Tal vez exista, murmuró Dolores, y tal vez nos la dé. Mateo sonrió, sin creerlo, pero Dolores, en lo profundo de su corazón, se aferró a esa esperanza, porque la esperanza era lo único que les quedaba. Esperanza y amor. Y la cueva secreta entre los sauces, donde por unas horas el mundo injusto desaparecía, y solo existían ellos. 1858, 1859, 1860. Los años pasaron como arena entre los dedos. Dolores aprendió a vivir dos vidas. De día, la viuda respetable. Asistía a misa cada domingo. Vestía de negro riguroso. Administraba la hacienda con mano firme. Las otras familias de Guadalajara la respetaban. La temían un poco. «¡Qué mujer tan fuerte!», decían. «¡Qué pena que esté sola!». De noche, la mujer enamorada corría descalza entre los campos, se encontraba con Mateo bajo los sauces, lo besaba con hambre de semanas, se desnudaba ante él sin vergüenza, le entregaba todo lo que era, y él le entregaba todo lo que tenía, que no era mucho, solo su cuerpo, su alma, su amor infinito. Aprendieron a ser invisibles. Mateo nunca la miraba en público, ni siquiera cuando ella pasaba cerca. Mantenía los ojos en el suelo, las manos ocupadas, el rostro sin expresión. Pero cuando nadie miraba, cuando sus dedos se rozaban al pasarse una herramienta, al entregar un cubo de agua, esos segundos valían más que años enteros. Dolores aprendió a mentir. «¿Por qué no se casa, señora de Mendoza?», le preguntaban las otras damas en las reuniones sociales. «Porque aún lloro a mi esposo», respondía ella con los ojos bajos. Mentira. No había llorado a su esposo en años, solo lloraba por Mateo, por las noches que no podían verse, por el miedo constante, por la injusticia que los separaba. Don Sebastián seguía acechando. «Sigue siendo una locura, señora», le decía con esa sonrisa calculadora. «Una mujer sola, con tantos esclavos. Algo va a salir mal. Déjeme ayudarla. Cásese conmigo». «Mi respuesta sigue siendo no», decía Dolores con hielo en la voz. Y don Sebastián se alejaba, pero cada vez la miraba con más sospecha. 1861. El mundo cambió. Benito Juárez asumió la presidencia. Comenzó a hablar de reformas, de igualdad, de libertad. Los rumores llegaban a la hacienda como susurros en el viento. Van a abolir la esclavitud. Dicen que todos los hombres serán libres. El presidente firmó nuevos decretos. Dolores escuchaba con el corazón acelerado. Era posible. Realmente era posible. Esa noche corrió a la cueva. Mateo ya estaba allí esperándola.
En sus ojos brillaba algo que ella no había visto en años: esperanza. «¿Escuchaste?», susurró él. «Sí. ¿Crees que sea verdad?». Dolores lo abrazó con fuerza. «Tiene que serlo», murmuró contra su pecho. «Tiene que serlo, porque no sé cuánto más puedo soportar esto». Mateo le acarició el cabello. «He soportado 26 años siendo esclavo», dijo suavemente. «Puedo soportar unos años más si...». «No». Dolores se apartó, lo miró a los ojos. «No deberías tener que soportar ni un día más. Es una monstruosidad. Es el mundo en que vivimos», dijo Mateo. «Pero tal vez esté cambiando». 1862, 1863. La guerra llegó. Francia invadió México. Napoleón III quería un imperio. Maximiliano de Habsburgo fue impuesto como emperador. El caos se apoderó del país. En medio del caos, algunas cosas mejoraron para ellos. Don Sebastián fue llamado a pelear. Se fue con una compañía de soldados. Antes de partir, le dijo a Dolores: «Cuando vuelva, señora, espero una respuesta definitiva». Y se fue. Dolores respiró. Por primera vez en años, respiró sin miedo. Sin don Sebastián vigilando, pudieron verse con más frecuencia. No solo en la cueva. A veces Mateo entraba a la casa por la noche, subía por la escalera trasera, llegaba a la habitación de Dolores, y allí, en la cama de caoba donde había dormido con su difunto esposo, hacían el amor. «Esto está mal», susurraba Mateo la primera vez, mirando las sábanas de seda, los muebles finos. «Lo único malo», dijo Dolores desnudándolo, «es que el mundo diga que esto está mal». Y lo amó. En esa cama, en esa habitación, reclamándolo, eligiéndolo. 1864. Dolores descubrió que estaba embarazada. Se quedó mirando su reflejo en el espejo, la mano sobre el vientre. Un hijo de Mateo. El pánico la ahogó. ¿Qué iba a hacer? Si daba a luz a un niño de piel morena, todos sabrían. Todos sabrían. Esa noche no fue a la cueva, ni la siguiente, ni la siguiente. Mateo esperó 4 noches, cada noche más desesperado. La quinta noche, arriesgándose, fue a la casa, subió por la escalera, tocó suavemente la puerta de su habitación. Dolores abrió. Tenía los ojos rojos de llorar. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo entrando rápidamente. Dolores no podía hablar, solo lloraba. Mateo la abrazó. Esperó. Finalmente, ella susurró: Estoy esperando un hijo. Tu hijo». Mateo se quedó paralizado. Luego, lentamente se arrodilló. Puso las manos sobre el vientre de ella. «Un hijo», murmuró, lágrimas corriendo por su rostro. «Nuestro hijo». «Van a saber», sollozó Dolores. «Cuando nazca, van a saber y te van a... «Shh». Mateo se puso de pie. La besó suavemente. «Encontraremos una forma. Siempre encontramos una forma». Pero 3 semanas después, Dolores perdió el bebé. Sangró durante días, lloró durante semanas. Mateo la sostuvo, noche tras noche. Le secó las lágrimas, le susurró palabras de consuelo. «Era nuestro hijo», lloraba ella. «Nuestro... lo sé». Y el mundo ni siquiera nos dejó tenerlo. Mateo la meció en sus brazos. «Algún día», prometió, «algún día tendremos hijos, libres, que puedan correr bajo el sol, que puedan decir orgullosos: estos son mis padres». Dolores quería creerle, pero era tan difícil creer. 1865. Finalmente llegaron las noticias. El 15 de septiembre de 1865, el presidente Benito Juárez firmó el decreto. Queda abolida la esclavitud en todo el territorio nacional. Dolores estaba en el mercado de Guadalajara cuando escuchó los gritos. «Son libres, los esclavos son libres». Se quedó paralizada. El mundo giró a su alrededor. Soltó la canasta que llevaba. Las naranjas rodaron por el suelo. Corrió como nunca había corrido. De vuelta a la hacienda,
el vestido negro ondeando, el cabello soltándose del moño. Llegó jadeando, buscó a Mateo con la mirada, lo encontró en el establo, de rodillas, llorando. Otros esclavos estaban con él, también llorando, abrazándose, gritando de alegría. Dolores se acercó lentamente. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y en ese momento todo cambió, porque por primera vez en 8 años de amarse en secreto, el mundo ya no los separaba. Los días que siguieron al decreto fueron una locura hermosa. La hacienda se transformó en un hervidero de emociones. Los esclavos, los hombres y mujeres que ahora eran libres, no sabían qué hacer con esa libertad. Algunos lloraban sin parar. Otros reían como locos. Muchos simplemente se quedaban quietos, mirando sus manos, como si no pudieran creer que esas manos ya no pertenecían a nadie más. Dolores los reunió a todos en el patio principal. 30 rostros morenos, ojos brillantes de lágrimas, algunos desconfiados, otros esperanzados. Sé que la ley dice que son libres, comenzó Dolores con la voz temblando, pero también sé que la libertad sin recursos no es libertad, es solo otra forma de morir de hambre. Silencio. Todos escuchaban. Así que les hago una propuesta. Quédense, trabajen estas tierras, pero ahora como empleados les pagaré un salario justo. Tendrán casas propias, sus hijos podrán ir a la escuela, y si algún día deciden irse, las puertas estarán abiertas. Una mujer mayor, Josefa, que había sido cocinera durante 20 años, dio un paso adelante. ¿Y usted, señora?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué gana usted con esto? Dolores sonrió, una sonrisa triste. La posibilidad de dormir en paz, de mirarme al espejo sin odiar lo que veo. Josefa asintió. Entonces me quedo, señora. Con orgullo. Uno a uno, todos aceptaron, excepto 5 hombres que querían irse, buscar a sus familias, intentar reconstruir vidas que habían sido destrozadas hacía décadas. Dolores les dio dinero, provisiones, mapas. Vayan con Dios, les dijo, y si alguna vez necesitan un lugar, siempre serán bienvenidos aquí. Uno de ellos, un hombre viejo llamado Esteban, le besó la mano. Usted es diferente, señora, murmuró. Diferente. Cuando se fueron, Dolores buscó a Mateo. Lo encontró en el lugar de siempre, el establo. Pero esta vez no estaba trabajando. Estaba simplemente parado allí, mirando sus manos. Mateo. Él se volvió, los ojos llenos de lágrimas. «Soy libre», susurró. «Dolores, soy libre». Ella corrió hacia él, lo abrazó con tanta fuerza que apenas podían respirar. Lo sé. Mateo la apartó suavemente, la miró a los ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora que puedo irme, que puedo caminar por esas puertas y nadie puede detenerme. ¿Qué hacemos?» Dolores tragó saliva. «¿Quieres irte?» Mateo negó con la cabeza. «No, pero necesito saber si lo nuestro era real, o si solo era algo que necesitabas mientras estabas sola». Dolores sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «¿Cómo puedes preguntar eso?» «Porque ahora todo es diferente», dijo Mateo. Antes éramos un secreto, algo prohibido, peligroso, pero ahora soy solo un hombre sin tierras, sin educación, sin dinero. Y tú sigues siendo la señora de Mendoza, propietaria de la hacienda más grande del valle. Me importa un demonio», dijo Dolores. «Me importa un demonio lo que diga la gente, lo que piensen las otras familias. Yo te amo. ¿No es suficiente?» Mateo sonrió, una sonrisa temblorosa. «Es más que suficiente. Es todo». Y la besó. Pero esta vez fue diferente, porque por primera vez ese beso no era un acto de rebeldía, no era un secreto robado,
Era simplemente dos personas que se amaban y el mundo no podía decirles que no. Pero el mundo no estaba listo. Las noticias corrieron por Guadalajara como fuego en pasto seco. La viuda de Mendoza y su antiguo esclavo los vieron besándose en el establo. ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Las otras familias la rechazaron. Ya no la invitaban a las reuniones sociales. En la iglesia, las mujeres se alejaban cuando ella entraba. Los hombres la miraban con desprecio. Dolores levantaba la barbilla y caminaba con la cabeza alta. Que hablen, que se escandalicen, no me importa. Pero sí le importaba. Claro que le importaba. Cada susurro era una puñalada. Cada mirada de desprecio, una herida. Una tarde, su cuñada, Sofía, la hermana de su difunto esposo, vino a visitarla. Entró como una tormenta, vestido de seda verde, abanico en mano, furia en los ojos. ¿Te has vuelto loca?, gritó. ¿Completamente loca? Dolores estaba tomando té en el salón. Dejó la taza con cuidado. Buenas tardes, Sofía. No me saludes como si nada. Sofía caminaba de un lado a otro. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes de lo que habla toda la ciudad? Tengo una idea. Están diciendo que te acuestas con tu esclavo. Bueno, ex esclavo, pero eso no hace que sea menos... ¿Menos qué?, preguntó Dolores fríamente. Menos hombre, menos digno de ser amado. Sofía se detuvo. La miró como si fuera una desconocida. ¿Realmente lo amas? Sí. Pero era un esclavo, Dolores. No tiene nada. No es nada. Dolores se puso de pie. La rabia le temblaba en la voz. Es todo. Es amable. Es inteligente. Es fuerte. Me mira como si fuera más que una propiedad, más que un útero, más que una decoración para el brazo de un hombre. Pero la sociedad... ¡Al demonio con la sociedad!, gritó Dolores. La sociedad que me obligó a casarme a los 16 con un hombre que no amaba. La sociedad que me convirtió en dueña de otros seres humanos. La sociedad que me dice que no puedo elegir a quién amar. ¡Al demonio con todo eso! Sofía parpadeó. Luego, inesperadamente sonrió. «Dios mío», murmuró. «¿Realmente lo amas?» «Sí». Sofía se sentó lentamente en el sofá. Se abanicó. Entonces vas a necesitar mucha ayuda, porque esto no va a ser fácil». Dolores se sentó a su lado. «Lo sé. La familia va a intentar quitarte la hacienda. Que lo intenten. Las otras familias te van a rechazar. Que me rechacen». Sofía la miró con algo parecido a la admiración. «Eres más fuerte de lo que pensé, cuñada». Y se fue. Pero antes de salir, se volvió. «Si necesitas algo, cualquier cosa, mándame llamar». Dolores asintió. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. Esa noche, le contó todo a Mateo. «Tu cuñada te apoya», dijo él, maravillado. «¿Alguien te apoya?» «Sí». Mateo la abrazó. «Entonces tal vez tengamos una oportunidad». Dolores apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó los latidos de su corazón. «Tenemos más que una oportunidad», murmuró. «Tenemos amor. Y eso es más fuerte que cualquier ley, que cualquier prejuicio». Mateo le besó la frente. «Entonces luchemos», susurró. «Por nosotros, por nuestro futuro». Y Dolores, por primera vez en años, creyó que era posible, que podían tener un futuro, juntos, libres, amándose a la luz del día. Septiembre de 1865, 2 semanas después del decreto. Dolores se despertó con el sol entrando por la ventana. Se estiró en la cama. Por primera vez en años, había dormido sin pesadillas. Se vistió lentamente, no de negro. Había quemado todos sus vestidos de luto. Ahora usaba azul, el color del cielo,
el color de la esperanza. Bajó las escaleras. Mateo estaba esperándola, de pie en el corredor, limpio, afeitado, con ropa nueva que ella le había comprado, pantalones de lino, camisa blanca, botas de cuero. Se veía diferente. Ya no era el esclavo silencioso con la cabeza baja, era un hombre, de pie, con dignidad. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». Se miraron. El aire vibró entre ellos. «Dolores», dijo Mateo y su voz temblaba. «Hay algo que necesito hacer». «¿Qué?» Mateo se acercó. Le tomó las manos. «Durante 8 años», dijo, «tú has sido mi señora, la mujer a la que servía, la mujer que me salvó, que me amó cuando nadie más lo hacía». Dolores sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Mateo, pero ahora soy libre», continuó él. «Ahora puedo elegir, y yo elijo esto». Y entonces se arrodilló. Dolores jadeó. «¿Qué haces?» Mateo la miró desde abajo, los ojos brillando. «Durante años yo me arrodillé porque tenía que hacerlo, porque era un esclavo, pero ahora me arrodillo porque quiero». Le besó las manos. «Cásate conmigo», susurró. El mundo se detuvo. Dolores se quedó sin aliento. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió Mateo. «Sé que no tengo nada. Sé que las otras familias van a despreciarte. Sé que va a ser difícil, pero yo te amo con todo lo que soy y quiero pasar el resto de mi vida amándote a la luz del día». Dolores cayó de rodillas frente a él. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Sí», sollozó. «Sí, sí, sí». Y se besaron, allí, en el corredor de la hacienda, a plena luz del día. Los sirvientes los vieron. Josefa sonrió. Otros aplaudieron suavemente. Cuando se separaron, Dolores lo miró a los ojos. «Pero hay algo que tú tienes que entender», dijo ella. «¿Qué?» Dolores sonrió, una sonrisa hermosa, radiante. «Que nunca fuiste mi esclavo. No en mi corazón. Desde el primer momento que te vi, desde el primer momento que me viste, fuiste mi igual, mi amor». Mateo la abrazó, lloró contra su hombro. «Te amo», susurró. «Dios, cómo te amo». «Y yo a ti». Se quedaron así, abrazados, llorando de felicidad, libres, finalmente libres. 3 meses después, se casaron. No fue una boda grande, ninguna de las familias importantes asistió, pero sí estuvieron todos los antiguos esclavos de la hacienda, y Sofía, la cuñada de Dolores, y algunos campesinos del pueblo que habían conocido a Mateo. La ceremonia fue simple. En la capilla pequeña de la hacienda, un sacerdote joven, el padre Miguel, que creía en la igualdad, los casó. Dolores llevaba un vestido blanco, simple pero hermoso, flores silvestres en el cabello. Mateo llevaba su camisa blanca y pantalones oscuros, y una sonrisa que iluminaba toda la capilla. Cuando el padre Miguel dijo, «¿Puede besar a la novia?», Mateo vaciló. «¿Puedo?», susurró mirando a Dolores. «¿De verdad puedo?». Dolores sonrió. Le tomó el rostro entre las manos. «Mi señora», dijo ella suavemente, «¿puedo viciarme?». Era la frase que él le había dicho años atrás, en el jardín, cuando todo comenzó. Mateo rió, una risa mezclada con lágrimas. «Sí», dijo, «sí, puedes». Y ella lo besó, largo, profundo, y todos aplaudieron. Cuando salieron de la capilla, el sol brillaba, el cielo estaba despejado. Dolores miró a su esposo. Su esposo. «¿Qué sientes?», preguntó. Mateo sonrió. «Libre», dijo. «Por primera vez en mi vida, completamente libre». Y caminaron juntos, mano en mano, hacia su futuro, un futuro que habían elegido, juntos. Los primeros meses de matrimonio fueron hermosos. Dolores y Mateo vivían en la hacienda, compartían la habitación principal.
La cama de caoba que antes fue un secreto, ahora era su hogar. Se despertaban juntos, desayunaban juntos, trabajaban lado a lado en los campos, porque Mateo insistió: «No voy a ser el esposo que se queda en casa mientras tú trabajas», dijo. «Somos socios en todo», y Dolores lo amó aún más por eso, pero el mundo exterior no los dejaba en paz. Las otras familias de Guadalajara intensificaron su rechazo. Cuando Dolores iba al mercado, las mujeres le daban la espalda, los comerciantes le cobraban más, los niños le gritaban insultos que habían aprendido de sus padres. «¡Traidora a tu clase! ¡Mujer sin vergüenza!». Dolores apretaba los dientes, seguía caminando, pero dolía. Dios, cómo dolía. Una tarde llegó a casa llorando. Mateo la encontró en el jardín. «¿Qué pasó?». «Escupieron», sollozó ella. «En el mercado. Una mujer me escupió en la cara». Mateo se puso pálido. La furia le temblaba en las manos. «¿Quién? ¿Quién fue?». «No importa». «Sí importa», gruñó Mateo. «Voy a...». «No». Dolores lo agarró de los brazos. «No vas a hacer nada. Eso es lo que quieren. Que reacciones, que des un paso en falso, y entonces dirán: ven, es un salvaje, un animal». Mateo respiraba con dificultad. Las lágrimas le quemaban los ojos. «No soporto verte sufrir por mi culpa». «No es tu culpa», dijo Dolores ferozmente. «Es culpa de este mundo enfermo, de esta sociedad podrida que juzga a las personas por el color de su piel, por su pasado, por cosas que no eligieron». Mateo la abrazó. Tal vez deberíamos irnos, comenzar en otro lugar, donde nadie nos conozca». Dolores se apartó. «No, no voy a huir. Esta es mi tierra, mi hogar, y no voy a dejar que me echen solo porque me atreví a amar». Mateo sonrió tristemente. «Eres la mujer más valiente que conozco, o la más terca». «Ambas cosas», dijo Mateo, y la besó. Las cosas empeoraron. Un mes después del matrimonio, don Sebastián regresó de la guerra. Llegó a la hacienda, sucio, barbudo, furioso. Dolores salió a recibirlo. Mateo estaba a su lado. Don Sebastián los miró. Su rostro se puso rojo de ira. «¿Qué demonios es esto?», rugió. «Don Sebastián», dijo Dolores fríamente. «Bienvenido de vuelta». «¿Bienvenido?». Don Sebastián señaló a Mateo. «Él está aquí, en la casa principal, parado a tu lado como si...». «Es mi esposo», dijo Dolores. Silencio. Don Sebastián parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Tú qué?». «Mi esposo. Nos casamos hace un mes». Don Sebastián se quedó inmóvil. Luego estalló. «Estás loca», gritó. «Completamente loca. Te casaste con un esclavo». «Ex esclavo», corrigió Mateo suavemente. Don Sebastián lo miró con odio puro. Tú no tienes derecho a hablarme». «Tiene todo el derecho», dijo Dolores. «Es un hombre libre, y mi esposo, y tú estás en nuestra propiedad». Don Sebastián dio un paso amenazante hacia ella. «Esta hacienda debería ser mía. Te propuse matrimonio, te di años para que recapacitaras. Y tú prefieres a este...». «Cuidado», advirtió Mateo. Su voz era baja, peligrosa. Don Sebastián lo miró, sonrió cruelmente. «¿O qué? ¿Vas a golpearme? Adelante, hazlo. Dame una razón para que te cuelguen». Mateo apretó los puños, temblaba de furia. Dolores se puso entre ellos. «Vete, don Sebastián, ahora». «No», dijo él, «no hasta que entiendas lo que has hecho. Arruinaste tu vida, arruinaste el nombre de tu familia por un esclavo». «Por amor», gritó Dolores, «algo que tú nunca entenderías». Don Sebastián escupió en el suelo. «Esto no termina aquí», dijo. «Voy a asegurarme de que todos sepan lo que eres, una traidora, una mujer sin moral, y él va a pagar, de una forma u otra». Y se fue. Mateo estaba temblando. «Vas a hacernos daño», susurró.
No va a hacernos nada, dijo Dolores, aunque el miedo le apretaba la garganta. Mientras estemos juntos, nadie puede hacernos daño. Pero esa noche, acostados en la cama, ninguno de los dos pudo dormir. El miedo era un animal vivo entre ellos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Don Sebastián cumplió su amenaza. Habló con todo el mundo. Los rumores se volvieron más viciosos, más crueles. Ella lo tiene embrujado. Él la obligó. Debe haberla amenazado. Dicen que practican brujería. La hacienda comenzó a sufrir. Los comerciantes se negaban a comprarles. Los proveedores no les vendían. Incluso los trabajadores, los antiguos esclavos que se habían quedado, comenzaron a recibir amenazas. Si siguen trabajando para ella, van a pagar, les decían en el pueblo. Algunos se asustaron, se fueron. Dolores les dio dinero, les deseó suerte, pero cada partida era una puñalada en el corazón. Una noche, Mateo encontró a Dolores llorando en el jardín. «Se están yendo», sollozaba. «Todos se están yendo. Y es por mi culpa. Porque no pude simplemente...» «No», Mateo se arrodilló frente a ella. «No digas eso. Nada de esto es tu culpa. Pero si yo no me hubiera casado contigo...» «No», Mateo le tomó el rostro. «Si tú no te hubieras casado conmigo, estarías muerta por dentro, casada con don Sebastián o con algún otro hombre que no te merecía, viviendo una mentira. ¿Eso es lo que quieres?». Dolores negó con la cabeza. «Pero estoy arrastrándote conmigo. Estoy destruyendo tu vida». Mateo sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. «Tú me diste una vida», dijo. «Antes de ti, yo solo existía, respiraba, trabajaba, pero no vivía. Ahora, aunque el mundo entero esté contra nosotros, estoy vivo, por primera vez». Dolores lo abrazó, lloró contra su pecho. «Te amo tanto», susurró. «Y yo a ti», dijo Mateo. «Y vamos a sobrevivir esto, juntos». Y Dolores quiso creerle, quiso tanto creerle, pero el miedo no se iba. 1866, el año más difícil de sus vidas. La hacienda estaba al borde del colapso, sin trabajadores suficientes, sin compradores para sus cosechas, sin proveedores que les vendieran lo necesario. Dolores tuvo que vender tierras, joyas, muebles finos que habían estado en su familia durante generaciones. Mateo trabajaba de sol a sol, él solo haciendo el trabajo de 10 hombres. Araba, sembraba, cosechaba, se destrozaba el cuerpo. Por las noches, Dolores le curaba las manos llenas de ampollas. Lloraba en silencio mientras le ponía vendas. «Esto tiene que terminar», susurraba. «Tiene que haber otra forma». Pero no la había, hasta que llegó la carta. Una tarde de abril, un mensajero llegó a la hacienda. Traía un sobre con el sello oficial del gobierno. Dolores lo abrió con manos temblorosas. Era del presidente Benito Juárez. «Estimada señora de Mendoza, he sido informado de su situación, de las dificultades que enfrenta por haber contraído matrimonio con un hombre que anteriormente fue esclavo. Quiero que sepa que su valentía no pasa desapercibida. En estos tiempos de cambio, necesitamos personas como usted. Personas que estén dispuestas a romper las cadenas del pasado y construir un México nuevo, más justo, más igualitario. Adjunto encontrará un decreto firmado por mí mismo, estableciendo que ninguna persona puede ser discriminada por haber contraído matrimonio con un exesclavo. Cualquier comerciante, proveedor o ciudadano que se niegue a hacer negocios con usted por esta razón enfrentará multas y posibles cargos. Además, he ordenado que se le otorgue un préstamo gubernamental sin intereses para ayudar a reconstruir su hacienda. Continúe siendo fuerte, señora. Usted es un ejemplo para la nación. Con respeto y admiración, Benito Juárez, presidente de México». Dolores leyó la carta 3 veces. Las lágrimas le nublaban la vista.
Luego corrió. Corrió por los campos buscando a Mateo. Lo encontró arando, sudoroso, agotado. ¡Mateo!, gritó. Él se volvió. El miedo cruzó su rostro. ¿Qué pasó? Dolores le mostró la carta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Mateo la leyó. Una vez, 2 veces. Luego dejó caer el arado y lloró. Cayó de rodillas en la tierra, las manos cubriéndole el rostro, los hombros sacudiéndose con sollozos. Dolores se arrodilló junto a él. Lo abrazó. «Lo logramos», susurró. «Amor mío, lo logramos». Mateo la miró, el rostro surcado de lágrimas y tierra. ¿De verdad está pasando?» «Sí». Mateo la besó, con desesperación, con alivio, con amor infinito. Pensé que íbamos a perder todo». «Nunca», dijo Dolores. «Podemos perder la tierra, la casa, el dinero, pero nunca nos perderíamos el uno al otro». Las cosas cambiaron. Con el decreto presidencial, los comerciantes no tuvieron más remedio que hacer negocios con ellos. Algunos lo hicieron de mala gana. Otros, lentamente, comenzaron a aceptar. Los trabajadores regresaron, poco a poco. La hacienda volvió a florecer. Pero más importante que eso, ellos florecieron. Mateo aprendió a leer y escribir. Dolores le enseñaba cada noche, a la luz de las velas. Quiero poder leer nuestros propios contratos», decía él. «No quiero depender de nadie nunca más». Y aprendió, rápidamente. Tenía una mente brillante que había estado encadenada durante demasiado tiempo. Dolores comenzó a hablar en reuniones de mujeres, pequeñas reuniones al principio, en casas humildes, pero fue creciendo. Hablaba sobre derechos, sobre igualdad, sobre el derecho de las mujeres a elegir a sus esposos, a controlar sus propias propiedades. Algunas la llamaban revolucionaria, otras la llamaban loca, pero cada vez más mujeres escuchaban. 1867. 2 años después de casarse, Dolores descubrió que estaba embarazada otra vez. Esta vez no hubo miedo, solo alegría. Mateo lloró cuando se lo dijo. Le besó el vientre, le susurró promesas al bebé que crecía dentro. «Vas a nacer libre», le prometía. «Vas a crecer sabiendo que tus padres se amaron, que lucharon por ese amor y que ganaron». Y 9 meses después nació un niño, piel morena, ojos negros, llanto fuerte. Lo llamaron Benito, en honor al presidente que los había ayudado. Cuando Mateo sostuvo a su hijo por primera vez, algo se rompió en él. Todas las cadenas que aún llevaba dentro, todo el dolor, la humillación, se rompió, y en su lugar nació algo nuevo: esperanza, amor, libertad. «Mi hijo», susurró, las lágrimas corriendo libremente. «Mi hijo libre». Dolores lo abrazó a ambos, su esposo, su bebé, su familia, la familia que el mundo dijo que no podían tener, pero la tenían, y nadie podía quitársela. 1885, 20 años después, la hacienda había cambiado. Nuevos edificios, nuevos campos, pero el bosquecillo de sauces seguía allí, intacto. Dolores y Mateo caminaban por él, tomados de la mano. Cabello gris, arrugas en los rostros, pero los mismos ojos brillantes. Detrás de ellos, sus hijos. Benito, el mayor, ahora de 18 años. Alto, fuerte, estudiando leyes en la Ciudad de México. Libertad, su hija de 15. Con el fuego de su madre y la bondad de su padre. Y Esperanza, la más pequeña, 12 años. Llena de preguntas. «Abuela Josefa dice que ustedes se conocieron cuando papá era esclavo», dijo Esperanza. «¿Es verdad?» Dolores y Mateo se miraron, sonrieron. «Sí», dijo Dolores, «es verdad». «¿Y no les daba miedo?», preguntó Libertad. «Amarse cuando era prohibido». Mateo se arrodilló frente a sus hijas, las tomó de las manos. «Nos aterraba», dijo honestamente.
Cada día teníamos miedo de que nos descubrieran, de que nos separaran, de que me mataran. Entonces, ¿por qué lo hicieron?, preguntó Esperanza. Dolores se arrodilló también. Los cuatro formaron un círculo. Porque el amor verdadero, dijo ella suavemente, no pide permiso, no espera el momento correcto, simplemente es. Y cuando lo sientes, cuando sabes que has encontrado a la persona que hace que tu alma cante, tienes que luchar por ello. Aunque duela, añadió Mateo. Aunque el mundo entero esté en contra, continuó Dolores. Porque ese amor, dijeron al unísono, vale la pena. Benito, que había estado escuchando en silencio, habló. Por eso estudio leyes, dijo, para que ningún niño tenga que crecer pensando que no es digno de amor porque su piel es morena. Para que ninguna mujer tenga que elegir entre su corazón y su reputación. Dolores le sonrió a su hijo, los ojos llenos de orgullo. Así se habla. Se sentaron todos en el pasto, bajo los sauces, en el lugar donde Dolores y Mateo se habían amado en secreto durante años. Cuéntenos más, pidió Libertad. Cuéntenos todo. Y lo hicieron. Pasaron la tarde contando su historia, con lágrimas y risas, con dolor y alegría. Los niños escuchaban, fascinados. Cuando terminaron, el sol comenzaba a ponerse. Esperanza abrazó a sus padres. Son los más valientes, susurró. Los más valientes del mundo. Mateo besó la cabeza de su hija. Tú vas a ser más valiente, le prometió, porque vas a crecer sabiendo que eres libre, que puedes elegir, que puedes amar sin miedo. Dolores miró a su familia, su esposo, sus hijos, y pensó en todo el camino que habían recorrido, las noches de miedo, los días de dolor, las pérdidas, las victorias, y supo que valió la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, valió la pena, porque de ese amor prohibido, de esas noches robadas, de esos besos clandestinos, nació una familia, nació esperanza, nació un nuevo mundo. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Dolores y Mateo se quedaron en el jardín, bajo las estrellas, tomados de la mano. ¿Te arrepientes?, preguntó Mateo suavemente. De todo lo que perdiste por amarme. Dolores se volvió hacia él, le tomó el rostro entre las manos. Tú me preguntaste algo hace muchos años, dijo. En un cuartito pequeño, con miedo en los ojos. Me preguntaste, mi señora, ¿puedo hacerle un favor? Mateo sonrió, recordando. Y tú me dijiste que querías cuidarme. Sí, Dolores le acarició la mejilla. Pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me salvaste de una vida vacía, de un mundo sin color. Me enseñaste lo que es el amor verdadero. Nos salvamos mutuamente, dijo Mateo. Sí, Dolores apoyó la frente contra la suya. Nos salvamos mutuamente. Se besaron, suave, tierno, como el primer beso y como todos los besos que vendrían después. Porque su amor no era solo su historia, era un legado de valentía, de resistencia, de amor que vence al odio, y ese legado viviría en sus hijos y en los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Te gustó esta historia de amor prohibido que desafió todas las leyes? Si te emocionaste con Dolores y Mateo, presiona el botón Hype y ayúdame a llevar esta historia a más personas. Comenta la palabra libertad para comprobar que escuchaste hasta el final. Y dime, ¿desde dónde nos estás escuchando? Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.